Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un contenido fascinante y profundo para compartir con ustedes. Vamos a exponer dos perspectivas diferentes sobre una de las parábolas más impactantes de Jesús, la historia del hombre rico y Lázaro, la que encontramos allí en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Primero vamos a escuchar las interpretaciones, dos vertientes de las interpretaciones, en manos de nuestro invitado especial, el reconocido apologista y profesor Hugo Vázquez. Como ustedes saben, es un reconocido estudioso de las Escrituras que nos brindará una mirada académica de estas dos versiones. Nos ayudará a desentrañar las capas del significado de este contexto histórico. Primero vamos a escuchar la consulta, la pregunta propiamente dicha sobre el tema específico de esta historia que enseñó Jesús del hombre rico y Lázaro, pero también además de la evidencia de que existe el infierno. Esto es una realidad. Vamos a escuchar entonces la pregunta que le hacemos a nuestro querido y estimado invitado Hugo Vázquez y después continuamos con su exposición. Mi estimado hermano llamado Hugo, realmente una bendición poder compartir con ustedes. Pero quiero hacer una consulta doble o dos preguntas sería en todo caso. Sí. Conforme al relato de Lucas, del doctor Lucas, cuando Jesús manifiesta la historia de Lázaro y el rico, y esta situación que habla sobre el infierno, muchos predicadores y teólogos enseñan que cuando se trata de una historia, una simple historia inventada, como son las parábolas, no poseen nombres propios, o los nombres de los integrantes de la historia. En este caso sí, tenemos el nombre, por lo menos del vagabundo, que sería Lázaro, ¿no? Entonces consideran de que ya no es una parábola, sino que es una historia real. Entonces, basado en ese pensamiento, podríamos decir entonces que Jesús está afirmando de una manera categórica que el infierno realmente es como lo describió en esa historia. Esa sería la primera pregunta. La segunda está basada en lo que se está viendo o se ha visto desde hace bastantes años de atrás para este lado, en las redes sociales, sobre aquellos que por una cuestión de sensaciones mágicos, místicos, maravillosos, dice que han bajado al infierno o han subido al cielo y han visto y Dios les ha mostrado y les ha entregado una visión o los ha llevado espiritualmente a esos lugares para que ellos pudieran ver cómo es el infierno, y que dicen que, bueno, que hay celdas, que el diablo reina ahí, castiga a los que están en el infierno. Y también dicen que hay celdas o cavernas donde van a parar las personas por el pecado cometido. O sea, hay una caverna para lujuriosos, otro para mentirosos, otro para diferentes tipos de pecados. Y algunos también sostienen que en el pecho y en la frente tienen como una especie de placa soldada al cuerpo espiritual o físico. En la frente el 666 y en el pecho las placas también con el nombre de la persona y el pecado. Sabemos positivamente que no se va al infierno por un pecado, así que sería inconsistente decir que voy a entrar a la celda o a la caverna del castigo por la mentira, cuando evidentemente si he ido al infierno no ha sido únicamente por la mentira. Pero ¿de qué manera se le puede hacer ver a estas personas que tienen la tendencia de esta creencia de que realmente este tipo de cosas son producto de la imaginación del ser humano, y que, como pasó obviamente con el relato de Jesús y el Lázaro y el rico, no es posible que el hombre, y porque Dios lo condena, no es posible que el hombre visite ni el cielo ni el infierno, por lo menos no hasta después de ser llamado a la presencia de Dios, ¿no? Mi estimado. No, gracias, mi hermano. Y en especial porque son preguntas importantes, ¿no? Bueno, lo primero sobre la parábola del rico de Lázaro, precisamente el debate estaría ahí. ¿Qué género literario tiene este relato? Entonces, quienes defiendan una visión literal del infierno dirán lo que usted comentó, mi hermano, que en una parábola no se dan nombres, y el hecho de que Jesús haya dado nombres quiere decir que no se trataba de una parábola, sino de un hecho ocurrido real, y por eso es historia, entonces se debería entender literalmente.
Ese sería el argumento de quienes aboguen por un infierno literal en ese sentido. Sin embargo, quienes aboguen por la interpretación simbólica dirán simplemente que no hay ninguna regla gramatical o ninguna costumbre en cuanto a géneros literarios que nos haga afirmar que las parábolas no pueden tener nombres. Eso sería como ya una regla arbitraria de quienes quieren imponer la interpretación literal, porque no necesariamente una parábola no debería tener nombres. De hecho, hay ejemplos y se mencionan quienes defienden la posición simbólica, se mencionan muchos relatos de la literatura antigua que son obviamente tomados como parábolas, que contienen nombres también. Entonces, de hecho, incluso hay estudios de que esta misma historia de Rico y Lázaro tiene de alguna forma referencias a historias de otro tipo de parábolas también. Eso con respecto a lo primero. Entonces, todo depende de qué género literario tiene esta historia. Si es literal, es una historia; si no, es una parábola. Entonces, la decisión que deberíamos tomar es entre estos dos puntos de vista, ¿sí? Sobre lo primero. Sobre lo segundo, yo diría que es muy interesante que las visiones que tiene mucha gente, que dice que ha tenido una visión del infierno, corresponde de una manera muy similar a los relatos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y Dante Alighieri fue un autor que no era inspirado, pero escribió su libro de la Divina Comedia, y en su libro de la Divina Comedia él también se imaginó cómo iba a ser el infierno, con un castigo para cada pecado y ese tipo de cosas. Y de una manera interesante, quienes tienen estas visiones, pues es como que le dan a Dante Alighieri esa autoridad como la Biblia también, de poder decirnos cómo es el infierno. Es interesante, ¿no? Pero como usted mismo afirmó, mi hermano, o sea, no podríamos nosotros creer en cosas como un castigo por cada pecado, como que cada uno tuviera un pecado que sobresalió por los demás. Al final somos condenados en última instancia por rechazar a Jesús, ¿no? Y por el pecado en general. Y sobre todo, como cristianos, pero el principio de la sola escritura nos enseña que toda experiencia tiene que someterse a la escritura. Y ahí está el tema. Si yo no tengo una revelación clara de la escritura sobre ese tipo de experiencias, pues lastimosamente seguirán siendo experiencias subjetivas de las personas que las vivió, que pueden tener muchas explicaciones, aún de índole psicológica. Seguirán siendo experiencias muy subjetivas que nunca podríamos ponerlos a nivel doctrinal. Eso es lo que yo diría simplemente. Bueno, y ahora vamos a escuchar un extracto de un sermón inspirador de nuestro reconocidísimo pastor John MacArthur, quien nos ofrecerá una perspectiva pastoral y práctica. Su mensaje nos desafiará a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con la eternidad a la luz de esta palabra y de esta parábola. No vivimos con temor y no vivimos para la seguridad, vivimos para ser fieles, pero para el mundo es algo diferente porque el temor es existencial. Es un temor profundo que no está pegado a la realidad. Si rechazan la Biblia y lo que la Biblia dice del futuro, lo que dice del juicio de Dios, lo que dice del castigo eterno y el infierno, si rechazan eso, entonces solo están esperando que cuando mueran todo salga bien. Nuestro Señor está hablando en Lucas 12:4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, ese es Dios. Dios es el que mata, Dios es el que da, Dios es el que quita la vida, Dios es el que echa al infierno. Témanlo a Él. El diablo no echa a la gente al infierno, el diablo mismo es echado al infierno. Lo peor es no vivir en esta vida sin esperanza. Es terminar en la próxima vida sin esperanza eternamente. Ahora, con eso en mente, ve el capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Este es Jesús dándonos una historia de un hombre en el infierno. Esta es la peor de todas las posibilidades. Esta es la parábola más aterradora de todas las que Jesús enseñó. Esta es una decepción que es desgarradora y permanente. El personaje principal es un hombre rico. Él es el importante. Y él espera el cielo. Veamos lo que le pasa. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o el costado de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El drama de esto es obvio. Este es un hombre, este hombre rico, que obviamente era religioso. Él creía en el cielo y el infierno, podemos asumir. Él creía en el pecado y la rectitud, él creía en el juicio. Pero él también creía que se dirigía al cielo. Ese es el engaño de la gente que se cree superior moralmente, gente religiosa. Él merecía el cielo y también el resto de la gente en su familia. Y Dios había certificado esa creencia al hacerlos ricos, lo cual ellos lo veían como un sello de aprobación por parte de Dios en la rectitud de ellos. Es una historia que nos sacude. De hecho, nos sacude a tal punto que usted se pregunta por qué Jesús llegará a contar una historia tan agonizantemente triste. La respuesta a eso es como una advertencia, y cualquier advertencia es tanto misericordiosa como compasiva, para enseñarle a la gente que espera el cielo, pero termina en el infierno lo que salió mal. ¿Qué tan vital es eso? Ahora, toda la historia simplemente está cargada de contrastes e inversiones de lugares. Vaya al versículo 25, ese es el corazón de los contrastes y las inversiones. Recibiste, el rico, tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Esta es la manera en la que nuestro Señor ataca esa teología que se remonta a este libro de Job. La historia comienza con el hombre pobre buscando ayuda y el hombre rico sin necesitar nada, y termina con el hombre pobre sin tener necesidad de ayuda y el hombre rico teniendo todo tipo de necesidades de ayuda, pero sin nadie que le ayude. El hombre pobre tuvo un fin terrible. Él fue arrojado al Gehenna, el basurero de Jerusalén, para ser quemado con la basura, pero terminó de pie al lado de Abraham en el cielo. Ahora sabemos por qué él tenía el nombre Lázaro, al que el Señor ayuda. El hombre pobre es llevado al Padre de los fieles. En este mundo él era un rechazado. En el cielo él está al lado del judío más grande de todos los tiempos. Y ese es el lugar definitivo de honor celestial. Simplemente es tan sorprendente. Por otro lado, murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, o Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí hay alguien que pensaba que iba al cielo, que terminó en el infierno. El hombre rico fue sepultado, pero el hombre rico terminó en el infierno y en tormento. Y por cierto, el infierno es un lugar consciente, no sueño del alma. Nuestro Señor se asegura de que entendamos eso, porque cuando él murió y fue sepultado, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: él está muy consciente de lo que le rodea. Él sabe que está ahí, está listo para esto para siempre, porque no pide que se le dé una liberación. Él no dice: sáquenme de aquí. Lo único que él puede decir es: ten misericordia de mí. Él sabía que estaba donde iba a estar para siempre. Soy un judío, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es el infierno. Él sabe que no va a estar en ningún otro lugar, y lo único que quiere es un momento de misericordia y una gota de agua para aliviar la agonía de la llama del infierno. Jesús habló del infierno como fuego, tinieblas, tormento, lloro, lamento, crujir de dientes. No hubieron migajas para el pobre, y ahora no hay alivio para el rico. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Así es. Usted podrá ser muy exitoso en esta vida. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Entonces él clama
a Abraham para que lo envíe. Y Abraham dice en ese versículo 25, él dijo, no, las cosas ahora son diferentes. Tú esperabas el cielo, recibiste el infierno. Podrías haber esperado que él estuviera en el infierno, pero está en el cielo. Este es el gran revés. Y el infierno es consciente, y el infierno es para siempre, y el infierno es agonizante, y el infierno es tormento. Y después el padre Abraham en la parábola, versículo 26, dice, además de todo esto, entre nosotros y vosotros, una gran cima está puesta. Asterizo en griego significa algo fijado. Hay un abismo concreto que no puede ser movido. Un gran abismo. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Nadie va de aquí para allá, del cielo al infierno. El infierno es para siempre, el infierno es agonizante, el infierno es tormento y no hay alivio. Usted ni siquiera recibe una gota de agua, usted ciertamente no recibe un mensajero del cielo para que venga y lo consuele usted. Esa es la historia. Pero ¿cuál es el punto? El punto es este. ¿Por qué terminó el hombre rico en el infierno? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la gente se va al infierno? La respuesta viene en el versículo 27. El hombre rico dice, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Muy bien, si no lo vas a enviar aquí, si no lo vas a enviar aquí para darme una gota de agua, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si no me lo vas a enviar a mí, envíalo a mis hermanos. Esta es una petición más, una queja más. A nuestra familia le faltó información. No sabíamos del infierno. Nadie jamás regresó del infierno para advertirnos. Habríamos creído si alguien hubiera regresado del infierno. Solo necesitábamos más información. Si hubiéramos sabido que el infierno era así, habríamos hecho lo que se necesitaba para evitarlo. No sabíamos. Y Abraham dice, no puedes decir que no saben. Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas solo es un título para la Escritura. ¿Tienen la Escritura? Ese es el punto de la historia. ¿Usted quiere evitar el infierno? Vaya a la Escritura. Usted no va a encontrar a alguien que ha ido al infierno y ha regresado. Hay muchas declaraciones falsas como esa, personas locas. Si usted está esperando que alguien regrese del infierno y le dé a usted un reporte como testigo ocular, no va a pasar. La Escritura es lo único que le da a usted la verdad que le permite escapar del infierno y entrar al cielo. No son sus buenas obras. La Escritura tiene la revelación que provee el escape del infierno. Y está en el Antiguo Testamento. La salvación es por gracia mediante la fe. Vemos eso en Génesis. La muerte sustitutiva de Cristo en Isaías 53. El justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Entonces, la Escritura te dio todo lo que necesitabas. Y el versículo 31 es el punto culminante. Él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La única manera en la que usted podrá escapar del infierno y entrar al cielo es al creer la Escritura. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. Es la Escritura lo que nos da vida y salvación. Somos renacidos por la palabra de verdad. Creer el Evangelio, esa es la única esperanza del cielo, ese es el único escape del infierno. Bueno, esperamos que estas dos miradas diferentes sobre la historia del hombre rico y Lázaro enriquezcan su comprensión y fe. Les pido por favor que no se olviden de suscribirse al canal, den like, compartan este video con sus amigos y es muy importante para nosotros poder leer cuál es su interpretación, qué opinan, por cuál de estos sentidos teológicos se inclinan. Ayúdanos a conocer lo que realmente piensas sobre lo que te acabamos de presentar. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté sobre tu vida.